Buenas noches, amados hermanos, amigos que nos ven a través de la internet. Estamos aquí transmitiendo del Ministerio Nacidos para Gobernar con Cristo. Este es su hermano y su amigo, el pastor Jorge Pérez. Y comenzamos la vez pasada una serie con el libro de Juan. Y decía que lo basaba en los estudios que hace el pastor de Verdad Eterna. Que me parece muy interesante y me basé mayormente en ello. Entonces, antes de ir a eso, vamos a orar para que Dios dirija este estudio y vamos a pedirle a la pastora que por favor tenga una palabra de oración. Amén. Amante Padre Celestial, Señor, gracias te damos, Señor. Gracias te damos porque estamos aquí en tu casa, Señor. Porque es el mejor lugar, Señor, mi Dios amado Padre. Te damos gracias, Señor, por esta semana que nos diste de trabajo, Señor. Gracias porque en esta mañana nos abriste, Señor, nuestros ojos y vimos un nuevo día, Señor. Porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Cada mañana, cada día es un milagro tuyo, Señor, que nos das una nueva oportunidad, Señor. Te damos gracias. Ponemos esta enseñanza en tus manos. Ponemos este discipulado en tus manos, Señor, para que sea de edificación para el cuerpo de Cristo, Señor, tanto para los que van a ver esta transmisión, Señor, para los que estamos aquí, Señor. Te doy gracias, Señor, porque cada día, Señor, aprendemos de ti, cada día queremos saber más de ti, conocerte más, Señor, a través de tu palabra, Señor. Sea usted usando, Señor, la vida de Pastor Jorge, Señor, mi Dios, para que dé esa enseñanza, Padre. En el nombre de Jesús ponemos en tus manos, que sea tu palabra, Señor, mi Dios amado Padre, hablando en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Entonces, ¿recuerdan de qué trataba la clase pasada? Del Evangelio de Juan. Pero ¿se recuerdan de qué trataba? Había un estanque. De que había un estanque y que solamente así se sanaban los enfermos. Y que Jesús vio a un hombre de 38 años que estaba que tenía paralítico. 38 años de enfermo. Y le dijo una cosa muy importante al final del estudio. Vete y no peques más para que no te vengan cosas peores. Ya que el pecado puede traer cosas peores a la vida de nosotros. Así y yo es. Analizando eso, yo decía, oye, pero ¿será que el hombre le vino esto por pecado? A lo mejor se metió a robar a algún lado. Eso no lo dice la Biblia. Yo pensaba. Y le pasó algo y por eso fue que quedó inválido 38 años. Jesús le dice, no peques más. No sabemos lo que Jesús le está diciendo. Quizás le está diciendo, no vuelvas a cometer el mismo pecado que estabas haciendo antes, porque te va a ir peor. Sí, porque estaba paralítico, pero no sabe que entonces, tal vez algo así. Yo decía la otra vez que era como un sapo, que era como una persona, en España le dicen un chivato. En cada país yo creo que tienen una palabra para la persona que... Los americanos dicen una rata. Pero si uno se pone a pensar también en él... Un soplón, dicen otros. Pero si uno se pone también a pensar en él, lo vieron con la cama y le dijeron, estás violando el sábado. Y el que estaba haciendo eso lo podían hasta apedrear. Entonces, no, ese no fui yo, ese fue aquel que me dijo, levántate y coge tu lecho y vete. Entonces también a veces uno tiene que ponerse en los zapatos del otro, porque no sabemos tampoco qué Jesús vio en el corazón de este hombre para él sanarlo, porque si ustedes recuerdan, eso estaba lleno de gente que iba a sanarse. Así es. Y al único que vio Jesús fue a ese que estaba tirado ahí. Dice que ahí había de todo, paralíticos, ciegos, cojos, mudos, pero Jesús vio fue específicamente a ese. Amén. Y dejando eso, entonces vinieron los hombres, le preguntaron a este hombre que quién era el que lo había sanado. Al rato que Jesús le dice esto que estábamos conversando hace un ratito, de que se fuera y no peque más. Varón de Dios, bendiciones. Qué bueno que llegaron a tiempo. Bendiciones. Llegamos al versículo 19 y vamos a ver si podemos llegar hasta el 47 esta noche, porque lamentablemente llegué un poco tarde hoy. Vuelvo a repetir qué libro es. Sí, estamos hablando del libro de Juan. ¿Estaban ustedes el otro viernes que yo estaba explicando? ¿O no estaban? No estaban, ¿verdad? Estaban el domingo.
Bueno, ese relato fue, me decía la pastora que volviera y repitiera, de un hombre que estaba en el estanque de Bethesda y de cientos o miles de personas, no sabemos cuántas habían ahí porque la Biblia no lo dice, pero dice que estaba lleno de personas que estaban cojos, paralíticos, ciegos, mudos, sordos, buscando que se moviera el estanque. Jesús vio a ese y a ese lo sanó. Pero la Biblia hace una aclaración muy importante, que fue un día sábado. Y el sábado para los judíos era muy importante. Porque en el sábado era cuando el judío reposaba de sus obras. Y cuando nosotros terminamos el estudio, antes de entrar al versículo 19, el 15 dice, estamos en el capítulo 5 de Juan, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esa causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. No porque sanó al hombre, sino porque lo hizo un sábado. Y ¿sabe lo que me habla esto? Del espíritu de religiosidad. Porque hablábamos hace 2 semanas de que Jesús también le dijo a ellos, hipócritas, ustedes, cuando una vez los discípulos estaban recogiendo unos granos en unas espigas para comérselos, le dijeron, está recogiendo esos granos el sábado. Entonces Jesús les dijo, hipócritas, ¿a quién de ustedes no se le cae el burro en un pozo en sábado y no va a sacarlo? O sea, que no iba a dejar que el burro se ahogara. Entonces es un espíritu de religiosidad. Y Dios quiera que no nos llegue a nosotros, porque nos puede caer a nosotros también. A veces queremos llegar a las reglas tan al extremo que nos volvemos religiosos. Y Jesús les dijo en el versículo 17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. No, ¿para qué fue aquello? Porque él le dijo mi Padre, él le dijo es hijo de Dios, se hizo igual a Dios. ¿Por qué se hizo igual a Dios? Porque él es igual a Dios. Exacto. Él es una de las personas de la Trinidad. Dice, por esto los judíos, el versículo 18, procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino también que decía que Dios era su propio Padre, y lo dice la Biblia, y de ahí fue que lo saqué, haciéndose igual a Dios. No dice queriéndose hacer, dice haciéndose igual a Dios. Jesús le dijo directamente quién él era. Le sacó su ID, el DMV ahí. Yo soy Dios. Y entonces ellos se le quedarían mirando, porque por lo que leemos acá, por lo menos el relato de Juan, parece como que fue un discurso de Jesús. Juan no dice si los judíos hablaron, pero yo lo que me imagino cuando estoy leyendo el relato es que los judíos se quedaron con la boca abierta, que no podían ni siquiera cerrarla. ¿Qué pasó aquí? Y él le dice quién es como dice el subtítulo acá en el versículo 19, la autoridad del Hijo. Él le dice de dónde viene su autoridad. O sea, porque Jesús lee la mente y lee el corazón. Amén. Dice que Dios escudriña los corazones. Hay versículos en la Biblia que dice que antes de que nosotros pidamos, ya Dios está respondiendo la oración. Amén. ¿Cómo lo conoce? Porque Él puede hacer una cosa que Satanás no puede hacer. Él puede leer tus pensamientos, Él puede leer tu corazón. Satanás no puede hacer eso, porque Amén. Satanás es un ser creado. Respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, o sea, les está diciendo de cierto, De verdad. o sea, se lo está reafirmando. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Él le está diciendo, bueno, esta es mi autoridad, con esto es que yo lo hago. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. O sea, lo que ustedes vieron no es nada. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Quién puede dar más vida que Dios? ¿Qué hombre puede hacer que un ser muerto reviva? Solo Dios. Pero Jesús hacía eso. Porque el Padre ama al Hijo, me volví atrás. Porque como el Padre levanta a los muertos, estaba en el versículo 21, el versículo 22 dice, porque el Padre a nadie juzga,
sino que todo el juicio dio al Hijo. al Hijo. A Ay, ay, ay. A Jesús. Ay, ay, ay. ¿Saben a veces, y por qué digo ay, ay, ay? Porque a veces la gente dice, no, a mí me gusta el Dios del Nuevo Testamento, porque el Dios del Antiguo Testamento es muy violento. Hermano, lea su Biblia y entiéndela, interprete y deje que el Espíritu Santo se la enseñe. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. El Amén. amor de Dios está en la Biblia, en Amén. el Antiguo Testamento y está en el Nuevo Testamento. Amén. Pero Jesús dice que a él le dieron el juicio. A él le dieron Cuando la él está potestad. hablando de la autoridad, fíjense, Jesús pudo haber hecho una serie de sermones, pero él explicó esto en una sola ocasión. Y mediten en lo que estamos estudiando esta noche, porque esto es una cosa tremenda que Juan nos está diciendo acá. Porque el Padre levanta a los muertos y les da vida. Así también el Hijo. Me perdí yo aquí. Está en el 21. Sí, me perdí yo. Ok. Así también el Hijo a los que quiere. ¿A quién? A los que A los que quiere da vida. Ujú. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. Ahí es donde habíamos quedado. Ahora fíjense lo que dice Jesús en el versículo 23. Para que todos honren al Hijo, y note que Hijo está en mayúscula ahí, Ujú. como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Así es. Puede ser más claro Jesús. Así es. Puede ser más claro Jesús. No, Él está diciendo, esta es mi autoridad. Ujú. Y si ustedes creen que yo dije que yo soy igual al Padre, sí, se lo estoy diciendo, se lo estoy reafirmando, le estoy diciendo con qué autoridad. De cierto os digo, versículo 24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La vida. Los demonios, dice Santiago, que si creéis, hacéis bien. Ujú. Pero los demonios también creen y tiemblan. Amén. Entonces hay que creer y seguir al Hijo de Dios y hacer un cambio en la vida. Como decía la pastora en el sermón que predicaba, y que hay que hacer un cambio en la mente. Ujú. Hay que hacer un cambio en el modo de vivir. Así es. Versículo 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeron vivirán. ¿Quién está diciendo él que es el Hijo de Dios? Jesús. Él mismo. ¿Y quién es Jesús. el que va a llamar a los muertos? Jesús. Dice segunda de Tesalonicenses capítulo 4, los versículos 13 al 18, que nadie precederá a los que durmieron, sino que los que murieron en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. El Hijo es el que va a venir y va a llamar a los muertos, y Él lo está diciendo. Versículo 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo de tener vida en sí mismo. También le dio autoridad, oiga, de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Y en esto que yo le decía que el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento no cambian. Dios es amor, pero es fuego consumidor. Habla de un juicio. Apocalipsis habla de un juicio. El Apocalipsis habla de un libro de libros que van a ser abiertos. Y dice que ahí están escritas las cosas buenas y las cosas malas que la gente ha hecho. Ujú. Versículo 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos, fíjense que no dice algunos, dice todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Cuando llamó a Jairo, le dijo, Jairo, lo llamó por su voz. Jairo no, perdón, a Lázaro. Lázaro. Le dijo, Lázaro, sal fuera. Porque si hubiera dicho, sal fuera, se hubiera levantado ese cementerio completo. Así es. Cuando llamó a la niña, le dijo, Talita Cumi, le dijo, niña, a ti te digo, levántate. Porque esa voz es la que va a hacer que todos los muertos en Cristo se levanten primero. Amén.
Pero ahora oigan, todos los que oigan la voz en los sepulcros se van a levantar. Mire, tan interesante lo que dice Jesús en el versículo 29. Y esto es una cosa que a uno debe ponerle los pelos de punta. Dice, y los que hicieron lo bueno, saldrá a resurrección de vida. Pero los que siguieron lo malo, ¿saldrán a qué? A resurrección de A resurrección de condenación. de condenación. Porque hay gente que dice, no, Dios no puede castigarlos a todos porque al final Dios es bueno y al final va a perdonar a todos. No. Jesús, que es el que va a hacer el juicio, está diciendo, unos van a salir a resurrección de vida y otros van a salir a resurrección de condenación. Así es. Los dos van a resucitar. Pero ¿de qué lado vamos a resucitar? Ahí es donde está el punto. Y Jesús le dice, bueno, imagínense ustedes que los judíos, la pregunta lógica sería si usted hubiera estado ahí. Bueno, pero con esa autoridad que tú dices que tiene, ¿quién te dio esa autoridad? ¿De dónde tú sacas eso? Jesús, siendo Dios, le hubiera dicho, porque yo lo digo y ya está. Pero él no hizo eso. Él hizo como actúa un cristiano que da explicación, porque dice Pablo que nos van a pedir explicación de lo que nosotros creemos y tenemos que estar preparados. Por eso es que tenemos que estudiar nuestras Biblias. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. O sea, él estaba sujeto al Padre. En su naturaleza humana, él se sujetó al Padre. Y dijo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Qué lección tan tremenda para nosotros. Así es. ¿Qué voluntad es la que buscamos? Cuando tenemos que tomar una decisión importante, tengo que comprar un carro, tengo que comprar una casa, tengo que hacer esto, ¿ponemos la voluntad del Padre primero o ponemos nuestro deseo primero? Le preguntamos a Dios, Dios, ¿me conviene eso? Nos metemos en problemas, me incluyo a mí, porque no consultamos al Padre, no actuamos bajo su voluntad, sino hacemos lo que nos da la regalada gana. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Ahora Jesús le dice, mira, aquí les voy a dar 5 testimonios yo. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Y empieza a decirles aquí, versículo 33. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. ¿Qué decía Juan? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Arrepentidos y convertidos. Cuando Jesús vino a bautizarse, que no necesitaba bautizarse, sino para darnos ejemplo, Juan le dijo, yo no soy digno ni siquiera de atar la correa de tu sandalia. Jesús le dijo, déjalo porque conviene que todo esto se cumpla. Y Juan dio testimonio de él. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, más esto digo para que vosotros seáis salvos. A pesar de Juan llama aquí a los judíos, pero los judíos le está hablando de los líderes religiosos. No se está refiriendo a toda la nación, sino a los religiosos que lo están juzgando. Y él quiere que esos mismos religiosos sean salvos, o sea que ellos tienen una oportunidad. Y habla de Juan y dice, él era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Y la palabra clave es por un tiempo. Nosotros a veces nos agarramos de Dios por un tiempo. Y estamos como en los tiempos de José, que vienen las 7 vacas flacas y estamos buscando a Dios todo el tiempo. Pero cuando vienen las vacas gordas nos olvidamos de Él. Y ya no lo seguimos. Y no sabemos a dónde correr. Y nos olvidamos de Dios. Con Dios tenemos que estar en las buenas y en las malas. Amén. Sí, Señor. Más yo tengo mayor testimonio, mira lo que dice Jesús, yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Levantar los muertos, convertir el agua en vino, caminar sobre el agua, agarrar 2 panes y 5 peces, o 5 panes y 2 peces al revés, y convertirlos en alimento para una multitud, alimentar a 5,000 personas. Eso nada más
Dios lo puede hacer. Trate de hacerlo usted a ver si le sale. Me invita a comer bastante pescado y peces, porque dice que sobraron canastos. También el Padre que me envió, segundo testigo, el Padre, ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en nosotros, por quien Él envió, vosotros no creéis. Porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Está hablando aquí de Moisés. Y les dice, no tenéis su palabra morando en nosotros. Ellos tienen la palabra de Dios, pero no está morando en ellos. Oiga, qué tremendo. Nosotros podemos tener la palabra de Dios, pero no está morando en nosotros. Simplemente estamos convencidos, pero no estamos convertidos. Yep. Y les dice a esta gente que son estudiosos de la palabra, y usted lo puede saber que el judío estudiaba la palabra, y en especial esta gente que lo está juzgando. Estos eran estudiosos de la palabra. Y le dice a Jesús, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y eso es lo que hacía el judío, buscar la vida eterna en las palabras. Pero le dice más, le dice, ellas son las que dan testimonio de mí. El tercer testigo. Y no queréis venir a mí para que no tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Ay, santo. El que no ama, dice Juan, ¿no? El mismo Juan, más adelante, en los otros escritos, en 1 Juan dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y Jesús le está diciendo, ustedes no tienen el amor de Dios entre vosotros. Y le dice, y yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Y usted lo puede ver en el pueblo judío, sin ánimo de estarlo criticando. Ellos tienen como, dependiendo de la secta, hay diferentes, unos creen que este es el Mesías, y este es el otro Mesías, y este es el otro Mesías. Y el Mesías ya vino, hizo milagros. ¿Cómo podéis vosotros creéis? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nos queremos glorificar. Soy el doctor... Teólogo, que tal cosa. Y nos queremos dar la gran lija y toda la gloria es de Dios. Todo el conocimiento que usted tiene viene de Dios. Miren lo que le dice Jesús, escudriñad las escrituras, o conocéis las escrituras de arriba abajo, pero no tenéis del amor de Dios en vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Lo que yo decía hace ratito, que los demonios creen y tiemblan. Nosotros no podemos saber las escrituras de arriba abajo. ¿Quién se sabe las escrituras mejor que nosotros? El enemigo. Tiene más de 4,000 años de experiencia. ¿Con qué atacó a Jesús cuando Jesús estaba en el ayuno? Con la palabra. Le dijo, si verdaderamente es el Hijo de Dios, dile que estas piedras se conviertan en piedra. En pan. No, mira, dice la palabra que sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Échate abajo del templo. Con la palabra lo estaba atacando. Entonces hay que conocer la palabra. ¿Y para qué sirve? Y darle toda la gloria a Dios. Y dejar que la palabra se interprete a sí misma. Y no buscar nuestras propias interpretaciones. Y les dice él que reciben glorias los unos de los otros. Echándose cada uno piropos el uno al otro. Qué tremendo sermón. No, usted es un letrado. Por eso le dice Juan, y después Pablo, sin saber que era el sumo sacerdote, le dice que eran sepulcros blanqueados. Les dice después en el 45, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. ¿Quién es el que lo acusa? Moisés. Moisés es quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeses a Moisés, me creyeras a mí. El último testigo, me creeríais a mí, porque de mí
escribió él. Ustedes estudian la escritura y no saben ni papa. La tienen delante de ustedes y no ven lo que las escrituras les enseñan. Hermano, hermana, es esa nuestra experiencia. Escudriñamos las escrituras y no vemos lo que Dios quiere de nosotros, no vemos lo que Dios nos está hablando, no vemos lo que Dios nos quiere enseñar. Esa no debe ser nuestra experiencia, porque la misma escritura es testigo contra nosotros. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Yo digo que Jesús habrá dicho eso con mucha tristeza. Porque les hablaba y les hablaba. Porque tienen la Biblia delante de ellos y dicen, bueno, ustedes tienen la Biblia y no la creen, ¿cómo van a creer a mí que yo les estoy hablando? Y tuvo la oportunidad, tuvieron la oportunidad ellos de recibir la palabra de Dios. Jesús pudo haber establecido allí una iglesia si le hubiera dado la gana. Exacto. Y decide, esta es la iglesia jesusónica y aquí nos vamos a reunir y ponerle cualquier nombre que le diera la gana. Cristiano es un nombre que le pusieron después de burla, porque Cristo es una palabra griega, que quiere decir el ungido, el Mesías. Y eso es una palabra que no tenían, los discípulos no se lo pusieron, ellos nos empezaron a llamar cristianos. Pero ellos no se llamaban de ninguna forma. Ellos no querían desbaratar la iglesia, ellos querían simplemente que se siguiera al único Dios verdadero y a Jesucristo su único Hijo, a quien Él envió. En esta noche lo que hemos estudiado es que Jesús tiene la misma autoridad que el Padre. Amén. Sí, Señor. Él lo dice y dice con qué autoridad lo hace. Él menciona a los testigos que están en la palabra, diciendo de que Él es el Dios verdadero y por qué Él habla esas palabras. Pero Él no le habla solamente a los judíos, Él nos habla a nosotros en esta noche. Yo quiero, si tú tienes la oportunidad, vuelve a oír el video, agarra tu Biblia y pregúntale al Espíritu Santo, Dios, ¿qué me estás hablando tú? En los versículos 19 al 47 del libro de Juan capítulo 5. Porque Dios tiene un mensaje importante para ti. Y lo más importante a rescatar es que Jesús vino a darte amor, pero Él también viene a hacer juicio. Amén, amén, así es. Y el que no ha recibido su palabra, el que no actúa conforme al amor del Padre, va a recibir el juicio. Unos vamos a recibir la vida eterna y otros vamos a resucitar a condenación. ¿Cuál va a ser el lado en que nosotros vayamos a estar? Depende de cómo nosotros sigamos a Jesús. Amén. Porque eso es lo que Él está diciendo a Él. Yo quiero que ustedes sean salvos. Y Él quiere que yo sea salvo también. Él quiere que tú seas salvo. Porque Él dice que no quiere que ninguno se pierda. Amén. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo no creo, hay muchas personas que piensan que una vez salvo ya eres siempre salvo. No. Tú tienes que mantenerte. Por eso Pablo dice, ¿cómo voy a perder una salvación tan grande? Tan grande, exacto. El que persevere. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. O sea que si tú estás perseverando y te sales del camino, más claro que eso no hay, no puedes ser salvo. Jesús quiere que tú seas salvo. Amén. Él quiere que tú lo reconozcas a Él como el Hijo de Dios, pero que al mismo tiempo tú lo reconozcas como Dios. Amén. Porque Él tiene la autoridad de resucitar, que solamente Dios la tiene. Amén. Él tiene la autoridad de hacer juicio, que solamente la tiene Dios. Y Él te está llamando en esta noche para que tú lo sigas a Él. Que tú quites los ojos de la religiosidad. Que tú quites los ojos de las cosas del mundo y los pongas en Él, el autor y consumador de la fe. Amén. Te invitamos a que si tú no te estás congregando, que tú busques una iglesia. Nosotros tenemos la iglesia Nacidos para Gobernar con Cristo. Estamos aquí en Richmond, Virginia. Estamos en Manassas, también en Virginia. Y en Washington, D.C. Y está la pastora Fanny Porras en Costa Rica. Pero si tú no tienes una iglesia de nosotros cerca, busca dónde congregarte. Porque va a haber una resurrección. No lo hagas por impulso o por miedo, por terror a lo que va a venir, sino porque Cristo quiere que seas salvo. Él murió una vez por tu pecado. Le amas, porque le amas.
Él quiere que Señor, mi Dios. tú ames a los otros como Él te amó a ti. Amén. Así que con eso vamos a cerrar nuestra transmisión en esta noche. Los bendecimos. Les mandamos un saludo al resto de los pastores del ministerio, en especial a la pastora Fanny Porras, nuestra fundadora. Que tengan una feliz noche y nos vemos en el siguiente estudio bíblico. Amén.